Breve un saludo cordial a toda la comunidad de gestión integral de proyectos. Vamos a ver en esta ocasión la sesión número 2 correspondiente a trabajos en espacios confinados. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy asesor técnico en prevención de riesgos laborales y respuesta a emergencia, y hoy día vamos a continuar con la segunda parte de los trabajos de alto riesgo, trabajos en espacios confinados. ¿Cuál es el contenido para la sesión del día de hoy? Accidentabilidad en los accidentabilidad en los trabajos en espacios confinados, absorción, absorción y desorción, que son términos que debemos entender y comprender para facilitar el entendimiento, valga la redundancia, de por qué es que en algunas situaciones, sobre todo cuando se realiza una limpieza efectiva del interior de un tanque, en algunas ocasiones se puede presentar la presencia de un material residual y que puede ser captado por el medidor de gases. Rango de inflamabilidad, límites de explosividad, explosiones e incendios por presencia de polvos, material particulado, prevención de incendios y explosiones por material particulado, valores límites permitidos, límites máximos de exposición, consecuencias de las variaciones de los niveles de oxígeno, documentación para trabajos en espacios confinados, vigías de espacios confinados y sus funciones, condiciones para que el personal que ingrese pueda hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes, la señalización y la clasificación que establece OSHA para los espacios confinados. En la sesión anterior estuvimos viendo cuáles fueron las causas, o cuáles son las causas que generalmente se presentan para que los accidentes tengan la posibilidad de generar daños en las personas y en los operarios. Muchas de ellas están dadas por la forma en cómo el operario toma una decisión con respecto a los procedimientos de seguridad. Yo tengo un procedimiento establecido, tengo el conocimiento claro de cuáles son los lineamientos de seguridad que debo seguir de manera estricta. Sin embargo, en ocasiones podemos tomar decisiones que nos lleven a alejarnos de los niveles de seguridad. Decisiones tan simples como, por ejemplo, no hacer una medición, porque como lo realicé hace algunas horas, los niveles deben estar dentro de los parámetros normales. No retirar fuentes de energía o no medir la ausencia de tensión en el caso de que haya corriente eléctrica al interior de alguna tubería en el cual se requiera hacer un trabajo de reparación. No tener la autorización para ingresar, no tener un sistema de comunicación. Son una serie de factores determinados por las decisiones que toma el operario que lamentablemente generan lesiones y en muchos casos la muerte. Lo que vamos a ver a continuación a lo largo de esta segunda sesión es entender cuáles son estas características particulares dentro de un espacio confinado a las que yo le debo prestar atención en todo momento y no descuidarlas, porque el primer descuido puede generar una lesión o incluso la muerte del operario. Para continuar, vamos a observar un video que nos muestra algunos accidentes producidos en otras realidades y que lamentablemente también se han presentado en el país con ciertas variaciones, pero tomando en cuenta de que el resultado desafortunadamente es el mismo. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy?
No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. Entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame.
Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Va a ser buena. Sí, sí. Sí, sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Ay, con tanto trabajo extraordinario nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio, Maclovio. ¿Maclovio qué? Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica: ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire. En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar, y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor. Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. Sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación.
La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar y listos para ser utilizados si fuera necesario. La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. Bien, después de haber visto este video, continuamos con la sesión. En la sesión anterior estuvimos viendo las definiciones relacionadas a las atmósferas peligrosas, que estas incluían, obviamente, la posibilidad de que haya una inflamación, una combustión espontánea, que haya un ambiente tóxico, etc., ¿no? Esa es la definición global de una atmósfera peligrosa. Pero hay que entender que muchas veces nosotros, cuando realizamos una serie de actividades, sobre todo en el caso de la limpieza, de alguna manera incluimos dentro de nuestras operaciones materiales o sustancias que van a empezar a desprender vapores o gases, o en algunos casos, gases, dependiendo de las diversas combinaciones que realicemos, los cuales obviamente pueden generar lesiones en el operario, iniciando principalmente con una pérdida de conciencia o del conocimiento, por lo que es importante que se realicen mediciones en todo momento. Hay que recordar que hay una combinación de productos químicos que no debiéramos utilizar, tal como se vio en la sesión anterior a modo de ejemplo, en el caso del hipoclorito de sodio, la lejía, mezclado con cloro o con componentes que tengan cloro, porque estos pueden producir gases altamente tóxicos. Por lo que debemos recordar que una atmósfera peligrosa es aquella que tiene una presencia de gases inflamables, combustibles, normalmente derivados de los hidrocarburos, así como un nivel elevado de oxígeno. También pueden haber presencia de otras sustancias procedentes, por ejemplo, de trabajos en caliente como las soldaduras que generan humos metálicos, los cuales, si es que no se tiene en cuenta un equipo de protección para las vías respiratorias, puede también llevar a complicaciones permanentes en todos los casos. Ninguna atmósfera se debe considerar segura mientras no se demuestre que lo es, y la única forma que permite tomar esos valores reales sin mayor alteración es el uso de aparatos medidores de gases, que como dije también anteriormente en otras sesiones, pueden ser combinados, pueden presentar pantallas que indiquen sensores de mediciones de oxígeno, niveles de explosividad, presencia de monóxido de carbono o de ácido sulfídrico. Pueden haber diferentes combinaciones dependiendo de la realidad, o incluso tener medidores de gases exclusivos para cada una de estas situaciones. ¿Qué es la absorción, adsorción y desorción? Es importante que tomemos en cuenta la definición de estos tres conceptos, porque en algunas situaciones, sobre todo cuando se ha dejado ventilar de manera normal un espacio que ha contenido un producto químico, se realizan mediciones y todavía se sigue observando valores de estos productos químicos almacenados. Y esto es debido justo a un fenómeno denominado desorción, el cual, para entender, procede a explicar previamente lo que es la absorción. La absorción es un fenómeno físico que implica la difusión de una masa en el que uno o más componentes se disuelven dentro de un líquido. No implica cambios químicos, por lo que es reversible. Si vemos la imagen a la derecha, podemos ver ahí que una sustancia se ha absorbido dentro de otra, es decir, está al interior de la misma.
se ha vuelto un solo componente. La adsorción es un fenómeno físico en donde el compuesto en fase líquida o gaseosa entra en contacto con un sólido absorbente y se adhiere a la superficie del mismo, es decir, se coloca en una posición tal que las moléculas están alrededor de este objeto sólido. Muy contrario a la absorción, en el que los componentes ingresan al interior de ese compuesto. En el caso de la adsorción, se adhieren a las paredes. En ambos casos estamos viendo que hay la unión física de dos sustancias. Pero en el caso de la desorción, es un fenómeno físico en donde un compuesto en fase líquida o gaseosa entra en contacto con un sólido y sale al exterior. Esto es lo que generalmente mostramos o se muestra al momento de utilizar los analizadores de gases. Estas sustancias que han sido adheridas en los poros del material empiezan a liberarse producto, en la mayoría de los casos, por temperaturas elevadas o incluso por reacciones químicas dadas por cualquier otra sustancia. Y ese es el elemento importante que debemos tomar en cuenta, porque hay sustancias que generan un alto nivel de desorción, mostrando valores dentro de un medidor de gases de manera recurrente. Para estas situaciones es importante tomar una serie de decisiones relacionadas a los análisis previos al interior para que el operario pueda ingresar con la debida protección. En el caso del rango de la inflamabilidad, este rango muestra la concentración que tiene un producto químico dentro de un ambiente y que puede generar su combustión, una inflamación o en todo caso una explosión. Dependerá obviamente de las concentraciones. Pero este rango de inflamabilidad tiene dos niveles, el nivel inferior y el nivel superior. Cuando el compuesto o cuando la sustancia está dentro de este rango, es cuando se presenta la inflamación del mismo. El límite inferior de inflamabilidad es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en el aire por debajo del cual la mezcla no es explosiva. Es decir, la cantidad de oxígeno que hay en el medio ambiente es mayor que la concentración de este producto, por lo tanto, este no puede entrar en combustión. El límite superior de inflamabilidad es la concentración máxima de gases, nieblas o vapores inflamables, en los que cuando el nivel está por encima de este valor, la mezcla tampoco es explosiva, es decir, hay más producto que oxígeno en el medio ambiente, por lo que obviamente tampoco se daría la combustión de esta sustancia. Si observamos el cuadro que está a la derecha, podemos notar que hay una serie de compuestos y también sus límites inferiores de inflamabilidad y sus límites superiores de inflamabilidad. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, vemos pues que para que éste entre en combustión dentro de un ambiente, tiene que haber como mínimo un 15% de la sustancia en el volumen para que pueda generar una atmósfera inflamable. Y en el caso del límite superior, debe estar cercano al 28%. Fuera de estos rangos, es decir, por debajo del 15% y por encima del 28%, esta sustancia no entraría en combustión. Pero si vemos en la parte inferior, el acetileno, podemos notar que este tiene un rango muy grande. Prácticamente en una concentración bajísima del 1.5% de acetileno disuelto en el medio ambiente, puede generar una inflamación, una explosión. Asimismo, si tenemos mucho acetileno en el medio ambiente, casi el 82% de su volumen liberado en el medio ambiente, esa concentración del 82.5% también resulta inflamable. Cuando se realicen trabajos en caliente dentro de espacios confinados y se vaya a utilizar equipos de soldadura que utilizan acetileno, es muy importante que se tome en cuenta esta consideración porque se debe realizar un monitoreo con muchísimo más cuidado. Si en la mayoría de los casos simplemente con colocar el medidor de gases en distintas áreas podría ser útil para determinar la peligrosidad del trabajo, en el caso de trabajos en caliente donde haya presencia de amoníaco, hay que tomar en cuenta siempre los valores del mismo, porque como hemos visto, una pequeña cantidad de amoníaco disperso en el medio ambiente puede generar una atmósfera inflamable, una atmósfera explosiva, finalmente una atmósfera peligrosa. Asimismo pueden ver también en este cuadro los valores de límites inferiores y superiores para algunas sustancias tales como el hidrógeno, el metano, el propano o el butano. El rango de inflamabilidad es la porción media donde la mezcla de gases o vapores en el volumen de aire se torna explosiva.
Si ustedes observan en el cuadro que está a la derecha, vemos el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad, el cual estaba, como hemos visto en la lámina anterior, conformado pues, por valores que en el caso del acetileno es de 1.5% para el límite inferior y 82% para el límite superior. Es decir, tiene un amplio margen de inflamabilidad, pero se torna explosivo cuando la concentración llega a la parte media de dicha tabla. Este gráfico nos muestra claramente que todo valor que esté por debajo del límite inferior entra en lo que se denomina mezcla pobre, por lo que no puede encenderse. Es decir, hay una gran cantidad de oxígeno, hay 100% de aire en el medio ambiente y un nulo porcentaje de la presencia del gas, por lo que obviamente la mezcla es pobre, no se va a encender. Pero en el caso contrario, a la derecha, estamos observando que hay 100% del gas, 0% de aire, por lo tanto tampoco podría arder ya que no hay oxígeno que produzca la combustión. Este rango de inflamabilidad es importantísimo que lo conozcamos, como vimos en la lámina anterior, porque de acuerdo a ello yo puedo tomar una serie de decisiones con respecto, por ejemplo, a la ventilación. Si yo observo pues que estoy dentro del rango de inflamabilidad, tengo que proceder a una ventilación o de repente detener el trabajo, la operación, si es que no dispongo de los medios para hacer que esos límites o ese rango de inflamabilidad no me afecte directamente. En el caso de los trabajos en caliente, debemos tomar en cuenta de que para realizar este trabajo, la lectura siempre debe arrojar 0% del nivel inferior de inflamabilidad. Para otro tipo de operaciones, yo puedo optar por un porcentaje algo mayor, es decir, cercano al 10%. Pero en el caso de las operaciones o trabajos en caliente, este debe ser 0% del EL y que debemos verlo en el medidor de gases. Si ustedes observan en la parte inferior tenemos un medidor multigases en el que vemos pues, que mide ácido sulfídrico, monóxido de carbono, oxígeno y sobre todo el nivel de explosividad también llamado LEL. Si observamos el cuadrito que está a la derecha, podemos observar que ese rango de explosividad de esa sustancia está entre el 5% y el 15% del volumen disuelto en el medio ambiente. Pero cuando hablamos del 0% del LEL, vamos a tomar como referencia el rango que está a la izquierda de esa gráfica. Es decir, donde inicia, que sería el 0, es el punto de referencia para trabajos en caliente. Pero yo puedo extenderme hasta el 10% del LEL para otras actividades en las que obviamente no habrá ese riesgo. Ahí tenemos que ese nuevo porcentaje, esa nueva fracción que está a la izquierda, se ha subdividido entre el 0 y el 100%, que para el caso de la imagen estaría dada por el 5% de la concentración de esa sustancia. Yo debo estar en el rango del 10% de esa fracción para realizar algún tipo de actividad para el cual obviamente he pedido un permiso de trabajo y he realizado las mediciones. Pero para trabajos en caliente, la lectura en todos los casos debe ser 0. Pero las explosiones o incendios también no solamente se van a dar por presencia de un material inflamable o combustible derivado de un hidrocarburo o solventes o similares. También pueden darse por la presencia de polvos. Una explosión de polvo es la combustión rápida de partículas finas suspendidas en el aire, generalmente dentro de un espacio cerrado. Es muy común que esto se presente sobre todo en los hilos. Si ustedes observan en la parte inferior, vemos una secuencia en donde se produce una explosión en la que no ha participado ninguna fuente de energía más allá de la que estamos viendo y que se ha producido precisamente por la fricción, por la corriente estática de esa fricción de los granos, o del polvo en este caso contenido en el silo, que ha generado esa chispa que provocó la explosión del mismo. Se considera material particulado a los polvos, fibras, fragmentos, hojuelas, lascas, es decir, residuos de algunos minerales, o mezclas de los anteriores. Pero en todos los casos hay que tener en cuenta de que esta explosión no se da por el incremento de la temperatura como podría darse en cualquier otra combustión. Aquí la presencia de este material particulado tiene como punto de ignición en la mayoría de los casos la fricción, la corriente estática producida por la fricción de los granos entre sí. Es por eso que cuando realicemos labores de este tipo en silos hay que tener muchísimo cuidado en estar monitoreando la cantidad de partículas por millón que hay en el medio ambiente de esa sustancia en particular o de este material particulado. ¿Pero qué es finalmente un material particulado? La NFPA 654, que establece los estándares para la prevención de fuego
y explosiones de polvo durante los procesos de manufactura, manipulación de combustible o partículas sólidas, define el polvo combustible como un elemento particulado sólido que presenta un riesgo de fuego o deflagración independiente de su tamaño o forma cuando está suspendido en el aire u otro medio oxidante en diversas concentraciones. Se genera como resultado de procesos mecánicos donde la materia sólida es cortada, lijada, pulida, triturada, molida o de alguna manera manipulada para generar partículas sólidas muy finas. Los polvos combustibles suspendidos en el aire a determinadas concentraciones pueden dar origen a un incendio o explosión si hay en el lugar una fuente de ignición, que para la mayoría de los casos, como dije anteriormente, suele ser la propia fricción que tienen estos granos lo que genera corriente estática y que finalmente establece un punto de ignición. Si observan ustedes a la derecha, tenemos ahí una lámina de aluminio que no es explosiva, pero una vez que este es convertido en un polvillo muy fino, rápidamente puede convertirse en una sustancia explosiva. El término lasca se refiere principalmente a la disminución de este objeto sólido en pequeñas partículas, ¿no? Sobre todo en los minerales. Y hay que tomar en cuenta de que cuando realizamos actividades en las que se acumula polvo, este puede rápidamente entrar en combustión, al margen de cuál es el origen del polvo. Puede ser madera, puede ser incluso fibras sintéticas, fibras plásticas, fibras de tela, que aparentemente por el tamaño no podrían entrar en combustión. Pero obviamente el hecho de estar en un tamaño muy pequeño y con un punto de ignición, este rápidamente puede consumir este material particulado debido a su tamaño. Si tuviéramos un tamaño mucho más grande como un objeto sólido, se va a requerir una energía de activación mayor para que éste empiece a pirolizar para formar esos pequeños fragmentos y que luego al combinarse con el aire pueden rápidamente combustionar. Pero en el caso de un material particulado, el proceso mecánico de constitución de pequeños objetos sólidos muy finos ya se ha realizado. Por lo tanto, el peligro de que éste pueda mezclarse con el oxígeno del medio ambiente está presente y el cual obviamente generaría una combustión rápida y espontánea. Es por eso que debemos tomar en cuenta de que toda presencia de polvo en una cantidad apreciable podría generar una explosión espontánea. ¿De qué manera puedo yo prevenir entonces explosiones por material particulado? Pues bien, hay dos factores que contribuyen a una explosión de polvo. Estos son la acumulación de polvo en áreas y superficies de trabajo, como ven ustedes a la derecha en la parte superior. Ahí tenemos pues parte de una actividad en la que la gran cantidad de residuos sólidos se han acumulado alrededor de ese punto. En cualquier momento, una pequeña chispa, quizás una descarga eléctrica, o incluso una elevación de la temperatura de la propia máquina, del propio equipo, porque tiene un motor eléctrico, podría generar una combustión inmediata, el cual puede desencadenar una explosión. Asimismo, como menciono, también pueden haber presencias de fuentes de ignición, no necesariamente puntos calientes, sino en algunos casos dados por corriente estática. En la parte inferior podrán ver ustedes una niebla o una gran cantidad de polvo que ha sido dispersado dentro de ese espacio, que no permite obviamente la visión, pero al estar distribuido de esa forma puede rápidamente entrar en combustión si es que se presenta un punto de ignición. Para controlar estos efectos o estos factores, debemos prestar atención a los programas de orden y limpieza, así como el control de chispas, flamas o fuentes de calor, sobre todo cuando hay trabajos en caliente. Obviamente que pueden proveer la energía necesaria para iniciar un fuego que produzca una explosión. Sobre todo cuando se realizan labores dentro de los silos, labores de limpieza en ocasiones, el propio equipo del personal que realiza la labor puede generar cierta situación de corriente estática, lo cual puede, repito, también desencadenar una explosión en cualquier momento. Entre las posibles fuentes de ignición que pueden provocar la combustión de los polvos son acumulación de electricidad estática, generación de chispas por el uso de herramientas o calor excesivo. Si vemos nosotros a la derecha, estamos viendo ahí un operario que está realizando la limpieza dentro de un silo y está utilizando una escoba, una escobilla de cerdas plásticas. Ese roce continuo entre las paredes del silo y las cerdas plásticas del escobillón puede desencadenar una pequeña chispa que incluso podría empeorar si estamos en ambientes muy secos. A nivel del mar, sobre todo en la ciudad de Lima, tenemos pues que la gran cantidad de humedad dispersa en el medio ambiente evita de algún modo u otro que algunas chispas se presenten producto del roce o de la fricción.
En ambientes secos, en ambientes de altura, como la Sierra de Lima o la Sierra del país, esa posibilidad aumenta notoriamente y considerablemente. Cuando ustedes quizás han estado en alguna zona altoandina y se han retirado una chompa, habrán notado las pequeñas chispitas que se presentan de manera muy rápida, de corta duración, y que incluso va acompañado del ruido característico. Esa es corriente estática que se ha manifestado por la fricción que el cuerpo ha generado con esa prenda. Esa pequeña liberación de energía a través de la chispa es lo que podría provocar un incendio dentro de un entorno en el cual no se haya considerado la posibilidad de que se generen cargas o descargas eléctricas estáticas. También se puede presentar por el uso de herramientas. Como vemos en la parte media, tenemos ahí un operario que está realizando un trabajo de limpieza dentro de un silo. Obviamente también está realizando un trabajo en altura, pero que está utilizando pues una herramienta de limpieza. Esa herramienta de limpieza es eléctrica. Posiblemente, si no está bien aislado, si no se ha revisado el equipo, una chispa, debido pues a un falso contacto, puede generar también la explosión de los polvos acumulados al interior, más aún si no se ha tomado en cuenta una medición de las partículas por millón que hay en el ambiente. Pero también puede darse por calor excesivo. Si vemos la imagen que está a la izquierda, tenemos ahí pues una pequeña torre de enfriamiento que obviamente lo que hace es reducir la temperatura durante los procesos de elaboración de algún producto en el cual hay algún polvo como materia prima. Usualmente, cuando se utilizan fajas transportadoras, estas fajas permiten la liberación de la energía al exterior sin que afecte directamente a la materia prima. Pero, en ocasiones, cuando el equipo no tiene un buen mantenimiento o hay una gran cantidad acumulada de estos polvos en los mecanismos, estos pueden arder de una manera inmediata. Más aún si se mezclan, pues, con aceites o líquidos que se utilizan para lubricación. Hay que tomar en cuenta de que estos equipos deben estar en un ambiente que permita una limpieza, que no permita su acumulación y que obviamente se respeten los programas de mantenimiento en todos los casos. Aquí voy a compartirles un video relacionado a las explosiones que se dan con material particulado. Dust. It's a hazard in many workplaces that you might be aware of. You know it can cause surfaces to become slippery and that you don't want to breathe it or get it in your eyes. But what if I told you a layer of dust as thin as a few sheets of paper could be responsible for this or this? You see, many types of dust can explode. And these include not just organic materials like flour, sugar, or wood, but also inorganic materials such as some metals, paint, plastics, pharmaceuticals, and even some types of textiles. OSHA has identified more than 130 products or materials that pose a hazard for dust explosion. The fact is, many facilities that have processes that produce dust or fine particles may be at risk of a dust explosion, often with catastrophic results, unless precautions are taken and proper procedures are followed. And that's what this video is about. The National Fire Prevention Association defines combustible dust as a finely divided combustible particulate solid that presents a flash fire hazard or explosion hazard when suspended in air or the process-specific oxidizing medium over a range of concentrations. We'll examine what that means and how it can affect you in your workplace. First of all, what makes dust such a highly combustible fuel source? You're probably familiar with the ingredients necessary to start a fire. They make up what's commonly referred to as the fire triangle. They are fuel, oxygen, and heat. When talking about combustible dust, we add two more ingredients: dispersion and confinement. This is what is referred to as the dust explosion pentagon. In order for a dust explosion to occur, all 5 of these ingredients must be in place.
Dust explosions happen when dust fuel is dispersed into oxygen, reaching a sufficient level of concentration in an area of confinement, and comes into contact with an ignition source, heat. The scary thing about dust is that it doesn't just burn, it explodes. We had a hopper fire today at a wood manufacturing plant. What crews finally got here? On arrival, we had fairly heavy smoke coming out of a hopper that had some wood product in it. And what happened when you guys opened the hopper? As we were working through the hopper, there was a slight dust explosion that occurred as we were trying to mitigate the fire. And was everybody okay? Yeah, everybody's fine. So what is that dust explosion? Like, what happens? It's just the dust meets oxygen and catches fire at a rapid pace. Is it very hot? Is it dangerous? It can be very dangerous. It has a bit of a concussion feel to it, but again, in the wrong conditions, it can really hurt somebody. And once again, everybody was okay? Everybody's fine, yeah. And the fire's now under control? Fire right now, we're still working on it, just making sure it hasn't entered the building. And how much of a cleanup and overhaul is this going to be? It should be fine. Most of it looks like it's contained to the hopper itself, so shouldn't take long. Bien, después de haber visto el video, entraremos al tema siguiente que está relacionado con los valores límites permitidos para los trabajos en espacios confinados. Son límites que obviamente permiten realizar después de la valoración una serie de actividades teniendo en cuenta de que estos valores no deben en ningún momento sobrepasar el límite. Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire y representan condiciones en las que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos para su salud. Es decir, yo puedo estar expuesto a algún tipo de sustancia, incluso peligrosa, pero por su concentración tan baja, no me generaría ningún tipo de daño. Obviamente, si yo paso esos límites y excedo el tiempo de exposición de manera continua durante mi jornada laboral, obviamente se van a presentar una serie de lesiones. Bueno, estos valores están indicados en el anexo 1 del Decreto Supremo 015 de 2005, que permite establecer una serie de conceptos, así como concentraciones para este tipo de actividades. Dentro de los límites máximos de exposición hay una serie de términos que debemos también conocer y entender. Tenemos ahí el TLB, o el valor umbral límite. Es la concentración máxima permitida para exposición de trabajadores. Generalmente se da en partes por millón o en miligramos por metro cúbico. Esta es la cantidad permitida para que el trabajador realice actividades sin ningún inconveniente, sin ninguna afectación a su salud. ¿Puede haber presencia de esa sustancia o ese producto? Sí, pero mientras no exceda ese valor, no hay mayor peligro, mayor riesgo. El TBAA, o media ponderada en el tiempo, es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para la jornada estándar de 8 horas diarias. Pues bien, es la concentración media del agente químico. Es el valor que se obtiene de un valor mínimo, de un valor máximo, y de acuerdo a ello yo puedo establecer cuál es el tiempo de exposición calculado dentro de una jornada laboral de 8 horas. El STEL, o exposición de corta duración, es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un periodo de referencia inferior en la lista de valores límites. Bien, acá también, muy similar al caso anterior, estamos hablando de una concentración media del agente, pero para exposición, en este caso ya de 15 minutos. Estamos hablando ya de concentraciones ligeramente mayores en las que el operario puede realizar labores, pero dentro de un periodo de 15 minutos. Luego tenemos el IDLH, o inmediatamente peligroso para la vida y la salud.
es una concentración que representa una amenaza inmediata para la vida, que puede producir efectos adversos irreversibles para la salud en un promedio de 30 minutos, o que pueden afectar la capacidad de una persona para escapar de una atmósfera peligrosa. Bueno, acá el término es muy explícito: inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Es decir, es una exposición en la que si la persona permanece un determinado tiempo, menor incluso a 30 minutos, puede perder la vida rápidamente. Estos valores están ya determinados para los productos químicos, para los ambientes, etcétera, por lo que debemos remitirnos a las tablas que están en el anexo 1 del Decreto Supremo citado anteriormente. Algunos de ellos ya están estandarizados de manera internacional, por lo que simplemente tendremos que adoptarlas. En cuanto a los niveles de oxígeno, es sabido ya que la deficiencia de oxígeno y el exceso de oxígeno representan una atmósfera peligrosa para la salud de las personas. Según OSHA, el nivel máximo y mínimo de concentración de oxígeno es el de 23.5% para el máximo y 19.5% para el mínimo. El aire que respiramos contiene un 20.9% de oxígeno, que puede presentar ciertas variables dependiendo obviamente de factores, por ejemplo, factores climáticos. La concentración de oxígeno a nivel del mar es mucho mayor que la concentración de oxígeno a niveles de 2.000, 3.000 o 4.000 metros por encima del nivel del mar, lo cual notamos nosotros cuando hacemos viajes al interior del país y sentimos pues una fatiga o que incluso presenta una serie de inconvenientes tales como mareo, malestar general, etc., ¿no? Eso es debido justo a la deficiencia del oxígeno, que incluso permite mantener las funciones vitales, pero obviamente notamos los efectos. Es por eso que cuando realicemos un trabajo en espacios confinados mezclado con un trabajo en caliente, no solo se debe seguir los procedimientos en cuanto a los trámites, a los documentos, personal entrenado y todo ello, sino que siempre debe realizarse un monitoreo. Si observamos que los valores están por encima del 23.5%, estamos hablando ya de una atmósfera explosiva en el que la presencia de cualquier hidrocarburo podría rápidamente combustionar de manera espontánea. Asimismo, también puede presentarse la intoxicación por oxígeno. Si una persona inhala oxígeno puro o un porcentaje mucho mayor al 23.5%, puede presentar una serie de signos y síntomas que pueden llevar también a la muerte del operario. Lo mismo se da cuando los valores están por debajo del 19.5%, en el que la persona empieza a sentir cierto mareo, cierto malestar, cierta incapacidad para tomar decisiones, empieza a disvariar, empieza a perder poco a poco el conocimiento y obviamente esa eficiencia, si se sigue aumentando, sigue disminuyendo, podría generar la muerte del operario. En esta tabla veremos las consecuencias de las variaciones de los niveles de oxígeno en un espacio confinado. Si estamos dentro del 21%, el tiempo de exposición es indefinido porque obviamente esto permite una concentración normal de oxígeno en el aire y puedo realizar actividades sin ningún tipo de inconvenientes. Si estoy en el rango del 20,5% y 18%, ya empiezo yo a presentar algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, la concentración mínima para entrar sin equipos de suministro de aire empieza a verse afectada. Al 18% tenemos ya problemas de coordinación muscular y aceleración del ritmo respiratorio y del ritmo cardíaco, porque obviamente el corazón empieza a bombear con mayor intensidad para proveer de oxígeno a todo el cuerpo. Cuando estamos en el nivel del 17%, se presenta ya la posibilidad de que haya una pérdida de conocimiento por parte del operario y que lamentablemente no pueda salir del mismo si es que no recibe el oxígeno de manera inmediata. Cuando hablamos ya de 12, 16%, estamos hablando que el tiempo de exposición se reduce a segundos o incluso al minuto y se presentan síntomas tales como vértigo, dolor de cabeza, disneas e incluso alto riesgo de inconsciencia y obviamente pérdida de la vida cuando llegamos a valores de oxígeno por debajo del 6%. La persona prácticamente nota los efectos de manera inmediata, siente esa sofocación, el cuerpo reacciona, la persona tiende a acelerar su ritmo cardíaco, su ritmo respiratorio, el cerebro al no recibir el oxígeno que requiere para sus actividades cotidianas, lamentablemente empieza a hacer que el operario pierda el conocimiento y poco a poco se va a dar la pérdida de los signos vitales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, unos cuadros comparativos que nos muestran de manera gráfica cuáles son los efectos en los operarios cuando están expuestos a diferentes niveles de oxígeno. A la izquierda
estamos viendo un cuadro muy similar al anterior que muestra los efectos de la deficiencia de oxígeno. A la derecha estamos viendo un cuadro comparativo dentro de un espacio confinado. Si estamos haciendo labores dentro de un espacio confinado en el que los valores están alrededor del 18%, la persona puede realizar algunas actividades con ciertas complicaciones, tales como de debilidad muscular, ¿no?, la incapacidad de pensar adecuadamente, etc. Si los valores empiezan a bajar y llegan al 16%, la persona ya sería incapaz incluso de poder moverse con cierta facilidad. No podría él subir las escaleras y poco a poco va a ir perdiendo el conocimiento. Si estos valores disminuyen notoriamente, la persona sería ya incapaz incluso de mantener signos vitales, sus funciones vitales, por lo que obviamente se desencadenaría la muerte en cuestión de segundos, si es que estamos dentro de un nivel que bordee el 6% de oxígeno. En este caso vamos a ver ahora un video de lo importante que es realizar mediciones, sobre todo cuando los equipos de respuesta ingresan a áreas para rescatar a una persona. Recuerden que nuestra labor, en el caso de los rescatistas, para retirar a una persona de un espacio confinado implica la evaluación del escenario. Yo debo ser consciente de que voy a ingresar a un lugar a rescatar a una persona y no a convertirme en una víctima. En el video que vamos a ver, lamentablemente se presentan ambos casos. Un equipo de bomberos ingresa al interior de un espacio confinado para rescatar a una persona, pero desafortunadamente uno de ellos también es afectado por esa atmósfera peligrosa y pierde la vida. Veamos este video que nos muestra claramente la importancia de hacer mediciones, incluso cuando las tareas son de unos cuantos minutos. Martes, cerca de las 9 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos de Ipiales recibe el llamado de emergencia desde el terminal terrestre de pasajeros. Se trata de José Heriberto Valladares, un operario de una empresa contratista, quien ha permanecido durante varios minutos al interior de una alcantarilla, donde al parecer adelantaba trabajos de inspección para una empresa privada, para la cual trabaja hace tan solo 8 días. Un obrero, digamos, de una empresa de Bogotá que estaban haciendo un levantamiento al nuevo Culver, quedó atrapado en esa alcantarilla, pues él baja sin ningún tipo de protección, sin medidas de seguridad. Una patrulla del Cuerpo de Bomberos, conformada por el teniente José Oviedo Rosero y su compañero, el bombero Víctor Rosero, son los primeros en atender el llamado de emergencia. El teniente José Oviedo, un experto y recorrido bombero de rescates en áreas confinadas, es quien baja para intentar salvar la vida del operario Valladares. Minutos más tarde, y ante la complejidad de las labores de salvamento, llegan más de 10 unidades del Cuerpo de Bomberos a reforzar las tareas de rescate. Y posteriormente se llaman los bomberos, los cuales en su rescate, también la alcantarilla muy angosta, quedan atrapados. El primero en ser rescatado es el operario José Heriberto Valladares, quien al parecer habría muerto al interior de la alcantarilla, ya que no respondió a los esporádicos intentos de reanimación de los que fue objeto algunos minutos después de haber sido rescatado. La tragedia ahora es parte de esta emergencia. José Valladares, de 45 años, muere en su trabajo. Deja 4 hijos, el más pequeño es de tan solo 4 años. Es la edad perfecta para que la tragedia se camufle en la única realidad para un inocente, el juego. Deja 4 hijos, deja de 22, 20, 9 y 4, pero mi hijo el mayor está estudiando. A partir de ese momento iniciaría otra desesperada lucha. Esta vez la pelea era frente a frente con la muerte por 2 compañeros bomberos, por 2 amigos. En esta lucha todos estaban dispuestos a arriesgar su vida por rescatar a sus compañeros, a sus amigos, quienes aún permanecían en el fondo de esta alcantarilla. Andrés, te gancho, no lo puedes sacar por este. Tranquilo, mano, vamos, tranquilo. Tranquilo, vamos, Batás, tranquilo, vamos, asegúralo bien. No sabes asegurarlo, vamos. Pero la muerte también estaba dispuesta a pelear y esta vez se empeñó para cobrarle al Cuerpo de Bomberos tantas batallas por ellos ganadas.
¿No puede retroceder un poco esa? Según el reporte de los médicos de urgencias, llegó sin signos vitales, presentando un cuadro de asfixia por intoxicación, al parecer por gases tóxicos, entre estos podría ser el metano. Solo los bomberos Víctor Rosero y Juan Cortés, quienes pusieron al límite su resistencia, lograron sobrevivir en esta batalla con la muerte. Batalla que ganaron, pero que les deja profundas heridas en el alma. Las del cuerpo se olvidarán en el próximo rescate, enseñanza que les dejó su amigo y maestro, el teniente José Oviedo Rosero, un bombero que ofrendó su vida en cumplimiento de una misión que aceptó hace más de 3 décadas. José Oviedo Rosero, a sus 40 años, con su muerte registrada un martes 4 de junio, también se graduó con el mejor título que la vida y un padre le puede ofrecer a un ser humano, a un hijo, ser recordado como un hombre bueno. Muy buen hijo y muy buena persona. Bien, después de haber visto este video muy lamentable, entenderemos pues que es importantísimo tomar en cuenta los valores mostrados en los equipos medidores de gases y también tomar en cuenta los procedimientos de rescate. No es simplemente ingresar al espacio confinado y retirar a la víctima. Hay que hacer una planificación previa y establecer cuál es el método más seguro para ingresar, rescatar a la víctima sin que nosotros nos veamos afectados. Bien, ¿cuál es la documentación necesaria para trabajos en espacios confinados? Entre ellos tenemos los permisos de trabajo, el ATS o análisis de trabajo seguro, la hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa, ya sea tóxica o explosiva. Tiene que haber una hoja de datos de seguridad de sustancias químicas peligrosas si es que ese espacio ha contenido un material químico. Y aquí es importante que tomemos en cuenta los valores de inflamabilidad, los rangos de exposición, los límites máximos, porque algunas sustancias que están contempladas en este documento de la hoja de seguridad puede mostrar claramente que algunos son inmediatamente peligrosos para la salud. Es decir, una inhalación muy pequeña de esta sustancia puede llevar a la muerte del operario inmediatamente. Así que debemos analizar toda la información que nos provee la hoja de seguridad, o también llamada MSDS por sus siglas en inglés. También debemos tener una hoja de ingreso y salida, donde podamos ejercer un control estricto de quiénes son las personas que han ingresado, hace cuánto tiempo están en el interior, y está sumado a la hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa, ayuda pues a establecer una serie de relevos para el personal. Recuerden que el personal puede estar dentro de un espacio confinado y relevarse rápidamente dependiendo también de la estructura interna, de la configuración interna del espacio confinado. Porque si vamos a ingresar a un espacio confinado a realizar una actividad, por ejemplo, la reparación de una tubería, y el espacio no es muy amplio, la persona va a adoptar una serie de posturas forzadas que obviamente van a generarle cansancio físico, por lo que tendría que retirarse cada cierto tiempo a fin de generar una pausa activa y de esa manera no llevarse o generarse una serie de lesiones. Repito, hay situaciones en las que el operario trabaja en una posición tan complicada debido al trabajo que realiza que debe también contemplarse pequeñas pausas, pequeños espacios para que la persona pueda estirar los músculos, relajarse un poco y luego entrar a trabajar de una manera mucho más segura. Si observan ustedes a la derecha, en la parte superior, estamos viendo pues documentos de entrada segura a espacios confinados en el que se adjunta o en el que se consigna información importante tales como la fecha, la hora, el nombre de la persona, en qué momento entró o cuándo pienso yo que debería salir, etc., ¿no? También deben estar ahí consignados los números de emergencia, no solo del equipo de respuesta a emergencia, sino también de los supervisores de planta, etcétera, para que todos ellos tengan la información a la mano de lo que está sucediendo en un trabajo dentro de un espacio confinado. Los permisos de trabajo son documentos que deben tramitarse con el tiempo necesario. Aunque en algunos casos, algunas actividades son tan urgentes
que se toman estos documentos y se llenan de una manera muy rápida. Bueno, dependerá también de la urgencia del trabajo, pero hay que tomar en cuenta de que el llenado debe ser estricto, hecho de una manera responsable. No simplemente marcar los espacios que están ahí, firmar y listo. Eso no es una situación o una condición segura para el trabajador. Los trabajos en el interior de espacios confinados son considerados como labores de alto riesgo, por lo que se debe tramitar el permiso de trabajo de acuerdo al establecido en el procedimiento vigente para tal labor. Asimismo, se debe contemplar el análisis de trabajo seguro en el que se establecen los pasos a seguir para las labores y determinar controles efectivos para los peligros y riesgos. También se tiene que considerar procedimientos de bloqueo etiquetado para operaciones con energía que puedan ser liberadas de manera espontánea. Antes de permitir el ingreso al interior, se deben realizar pruebas de monitoreo y el personal que ingrese para ejecutar estas pruebas también debe llevar un equipo de protección adecuado a las circunstancias. Sobre todo en el caso de, de lo que es el bloqueo etiquetado, debemos ser muy estrictos en el cumplimiento. Si yo voy a realizar una labor de mantenimiento dentro de una caldera, dentro de un tanque de almacenamiento, obviamente debo evitar que cualquier producto químico ingrese a través de las tuberías, a través de las llaves, por lo que debo cerrarlas ejerciendo un control efectivo del mismo. No solamente es cerrar la llave, es colocarle un candado o un bloqueo sumado a un candado que evite que alguien, de manera quizás improvisada, de una persona que no ha tomado el tema, no conoce las circunstancias, simplemente quiere restituir el fluido en este caso, o de manera accidental, abra esa llave. Para ello se debe establecer un programa de bloqueo etiquetado. Y es importante que toda el área reciba la información a través pues, de correos, a través de colocación de carteles o incluso, sobre todo cuando se hacen paradas de mantenimiento, el cual ya implica una serie de labores en una gran escala, muchas de las operaciones son detenidas. Por lo que debemos tomar en cuenta la colocación de un bloqueo, una etiqueta que consigne la información de quién es el operario, la fotografía, si es también necesario colocarla en estas etiquetas a fin de conocer quién es la persona, dónde está realizando el trabajo y evitar activaciones accidentales. Toda labor dentro de un espacio confinado debe contar con la presencia de un vigía de espacios confinados. El vigía es la persona asignada y entrenada que debe permanecer en el exterior del espacio confinado para mantener contacto visual continuo o por otro medio de comunicación eficaz con el personal que ingresa al espacio confinado. No debe retirarse ni dejar desatendido el lugar por ningún motivo. Si observan ustedes la imagen a la derecha, tenemos ahí el vigía atento, presto a brindarle el apoyo a la persona que está realizando un trabajo al interior. Pero en este caso el vigía no podrá ingresar a menos que reciba el apoyo de la brigada, porque si él ingresa y sufre algún tipo de lesión, pues lamentablemente no habrá quien comunique al área de respuesta de emergencia, o incluso si ha comunicado, está exponiendo su vida, porque para retirar a una persona dentro de un espacio confinado que no esté atada con un mecanismo de extracción, resulta muy difícil sacarla, sobre todo si tiene puesto equipo de protección pesado o un equipo de protección que impida tomar, por ejemplo, acciones de extracción. Si bien en esa lámina observamos que hay un vigía con todos los equipos necesarios, estos son equipos o estos son recursos que va a utilizar pues, cuando llegue el apoyo correspondiente de una mayor envergadura. De surgir una situación que requiera una entrada de emergencia, se comunicará de inmediato a la brigada de respuesta a emergencia de la planta. El personal brigadista ya debe tener conocimiento de las labores y haber elaborado un plan de rescate considerando los recursos materiales necesarios para dicha labor. Como mencioné anteriormente, el equipo de respuesta a emergencia ya debe haber recibido la información de las actividades que se van a realizar en un punto específico, cuáles han sido los controles determinados para evitar activaciones o liberación de algún producto químico en particular. Asimismo, tiene que haber elaborado ya un posible plan de rescate para que en la posibilidad de que una persona al interior pierda el conocimiento o sufra una lesión, vea yo la manera de extraerlo. Ahora, si en el caso de que hubiese pues 2 o 3 personas trabajando al interior, pues debo también tomar en cuenta esa información para planificar la extracción de 2 o 3 personas. Obviamente esto estará determinado por la configuración interna de ese espacio confinado, ¿no? Si es un espacio confinado vertical en el que todas las personas están unidas a través de un arnés y con una línea de conexión, es muy fácil retirarlas. Pero estamos hablando de espacios confinados horizontales que además tiene una serie de
diseños muy difíciles de sortear, obviamente la extracción se va a complicar. Pero es importante que el equipo de respuesta a emergencia tenga ya esa información de manera previa. El vigía de espacios confinados también tiene que encargarse de asegurar que los implementos de respuesta a emergencia inicial o de primera respuesta se encuentren disponibles y operativos en el lugar de trabajo. Como mencioné anteriormente, tenemos a la derecha un equipo de extracción que está conformado por un trípode, un arnés y una línea de conexión con una polea que permite la extracción de ese operario incluso cuando éste está inconsciente. Eso es muy fácil realizar en operaciones verticales, pero en operaciones horizontales, hacer este tipo de maniobras puede ser un poco más complicado, repito una vez más, debido a la configuración. Pero lo que sí debe hacer el vigía es asegurarse de que hay medios de respuesta para poder brindarle el apoyo, que lo hará solo cuando el equipo de respuesta haya llegado. El vigía no puede ingresar al lugar a menos que haya personal adicional que lo apoye en estas labores. El vigía también tiene como labor controlar el ingreso y la salida del personal, permitiendo que solo los trabajadores indicados como personal autorizado puedan realizar labores al interior. Esto debe estar consignado en el formato de permiso de trabajos en espacios confinados. Es importante que la información consignada ahí sea información real, sea información veraz y que sea evidenciada con documentos. Por ejemplo, en el caso de los operarios que realicen algún tipo de trabajo en caliente, pues deben tener certificaciones que muestren que es una persona apta y competente para hacer trabajos de soldadura, conoce los equipos de protección, conoce los medios de respuesta, conoce los planes de evacuación, etc. Dentro de las funciones del vigía para espacios confinados, como he mencionado, podemos también agregar las siguientes. Bueno, controla el ingreso y salida del personal, monitorea la seguridad de la entrada al espacio confinado, está provisto de un equipo de protección personal, está entrenado en lucha contra incendio y primeros auxilios, debe contar con un extintor único para la tarea, es decir, no puede utilizar los extintores que están alrededor de la planta, sino debe tener uno exclusivo para sus labores. Debe también establecer en conjunto con el personal que ingresa un medio de comunicación, un medio de alarma, para que en el caso del personal que está al interior tenga algún percance quizás con su sistema de comunicación, pueda quizás jalar a través del cable, a través de la manguera o a través incluso de una línea de conexión, darle la información al vigía de que hay una necesidad imperiosa de atender al interior. Bueno, hay medios de comunicación. Si bien es cierto, el medio de comunicación más eficaz es la radio, o en algunos casos teléfonos celulares intrínsecamente seguros, puede también establecerse otro medio alternativo, como podría ser incluso el gritar, aunque dependerá también de la atmósfera del interior y también de los equipos de protección que él tenga, porque podrían incluso limitar su capacidad de pedir ayuda a viva voz. Pero puedo hacerlo también a través de las mangueras de conexión que están uniendo la parte externa con la parte interna del espacio confinado. Asimismo, el vigía no debe intentar ingresar al espacio confinado para rescatar o efectuar un rescate hasta tener la ayuda o el apoyo de la brigada de respuesta a emergencia. Repito, esto para evitar que se convierta en víctima. ¿Qué condiciones debe cumplir el personal entrante? Bueno, principalmente debe estar capacitado, entrenado y sobre todo autorizado para realizar estas labores. Recuerden que en muchos casos estas labores implican un esfuerzo físico muy grande, un despliegue de fortaleza bastante intenso por las operaciones que debe realizar. Si es un trabajo de soldadura, debe adoptar una postura. Si es un trabajo en altura, debe conocer el equipo de protección, así como conocer cuáles son los riesgos de estos equipos y sobre todo el hecho de no usarlos adecuadamente, porque tener un equipo de protección no evita el accidente. El riesgo principal de usar un equipo de protección está dada por la forma en cómo el operario se lo ha colocado. Por lo tanto, debe estar capacitado, entrenado en el uso de los equipos de protección, conocer las herramientas de los equipos, haber completado las hojas, los documentos de verificación, para de esa manera evidenciar que el equipo está en óptimo estado. Asimismo, debe tener la autorización, y esto es importante, porque un operario puede conocer el tema, puede conocer las labores, pero mientras no tenga la autorización del ingreso, no debe entrar al espacio confinado, porque lo único que hace es exponer su vida y la de los demás. En el caso de la señalización, bueno, bien, la finalidad principal de la señalización es advertir al personal de la presencia de un trabajo en particular, en este caso de un trabajo dentro de un espacio confinado. Se deben instalar letreros en toda el área adyacente con una leyenda que indique riesgo espacio confinado, no ingrese, personal autorizado o riesgo de asfixia.
Estos letreros deben estar colocados de tal manera que puedan ser observados por personal ajeno al trabajo y por el propio personal. Hay que entender también que en algunas situaciones se pueden colocar medios que impidan el acceso al espacio confinado, tal como se ve a la izquierda. Pero obviamente al tener un medio que impide el acceso, debe ser tomado como una señal de advertencia. Yo no puedo ingresar porque es peligroso para mi salud, para mi vida. Debo tener la autorización, debo tener los permisos de trabajo, debo tener los equipos para poder hacer un trabajo al interior. Pero mientras no tenga ninguno de estos elementos, ninguna de estas consideraciones, y además observo que la entrada tiene cierto bloqueo, no debo forzar el bloqueo e ingresar. En algunas circunstancias, lamentablemente, hay personas pues, que no toman en cuenta estos detalles que son cruciales al momento de realizar una actividad e ingresan a estos espacios confinados sin mayor monitoreo de gases y lamentablemente pueden perder incluso la vida. Se debe también restringir el acceso a personal ajeno al lugar de trabajo. Para ello se pueden colocar cintas delimitadoras, postes de seguridad, conos, etc. Cualquier medio de restricción ayuda. Pero es importante que el personal sepa, entienda, que si yo observo estas cintas que restringen el acceso y señales, no debo ingresar por ningún motivo. Aunque parezca ilógico, hay ocasiones, hay reportes de accidentes en el que la persona simplemente transgredió esta señalización y lamentablemente sufrió un accidente de importancia. Y ya para ir terminando esta segunda sesión de espacios confinados, haremos una diferenciación en cuanto a la clasificación que establece OSHA para los espacios confinados. Internacionalmente, como convención, se ha adoptado la tipificación de espacios confinados según la OSHA, el cual establece y divide 3 clases para espacios confinados: A, B y C. A, espacios confinados de alto riesgo; B, espacios confinados de mediano riesgo; y C, espacios confinados de bajo riesgo. Esta división se hace de acuerdo al grado del riesgo que puede significar la vida de los trabajadores o personas que ingresen a cada uno de estos espacios confinados. Haremos una descripción rápida de cada uno de estas divisiones. Espacio confinado clase A. Estos son los espacios que contienen atmósferas o condiciones que son o pueden volverse inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. Generalmente son atmósferas con riesgos de inflamabilidad, explosión, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno y presencia de contaminantes tóxicos. Los podemos encontrar en depósitos de productos agroquímicos, donde la atmósfera se satura por los vapores, así también en los silos por la presencia de material particulado, tanques de combustible por la presencia de derivados de hidrocarburos, productos químicos y similares. Cuando entremos dentro de un ambiente o un espacio confinado que ha contenido un producto químico y no se tiene mayor información, no solo a través del monitoreo de gases, sino también de la hoja de seguridad del producto químico contenido, estoy enfrentando un espacio confinado clase A. Es decir, un espacio que puede volverse inmediatamente peligroso para la vida y la salud del operario. Espacio confinado clase B. Son espacios confinados con atmósferas o condiciones que son o pueden volverse peligrosos, pero no constituyen una amenaza inmediata, debido obviamente a la amplitud y a una ventilación que pudiesen tener, incluso si esta es natural. Tiene una clasificación menor a la de inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Se pueden encontrar en lugares tales como alcantarillas, sótanos y similares. Pero que no sea un área inmediatamente peligrosa para la vida y la salud no significa que yo deba desatender las mediciones que debo realizar, que yo no deba prestar atención a los riesgos al interior de esos espacios confinados, porque pueden presentarse riesgos mecánicos, eléctricos, disergonómicos, en fin, hay una serie de riesgos que pueden presentarse. Si bien es cierto, mi vida no está en peligro de manera inmediata, porque he realizado y he tomado pruebas de la atmósfera al interior, puedo considerarlo obviamente como un espacio confinado clase B. Y finalmente tenemos el espacio confinado clase C, que son espacios confinados con atmósferas o condiciones contaminadas o que pueden estar contaminadas aunque no a un nivel peligroso. Tienen una clasificación muy menor a la de inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Y se pueden encontrar, por ejemplo, en tanques nuevos en los que se está realizando algún tipo de recondicionamiento, fosos abiertos al aire libre, cañerías o tuberías nuevas, en los que no hay material
que se haya impregnado, se haya adherido, se haya absorbido y que pueda presentar el riesgo de desorción, es decir, liberación de los poros, o de liberación de productos químicos adheridos a los poros que tenga este material. No representan un peligro inmediato para la salud, suelen ser espacios muy bien, en algunos casos muy bien ventilados, ¿no? Porque son nuevos, no tiene presencia de ninguna sustancia química tóxica o que represente un peligro para el operario, por lo que podrían realizarse labores siempre obviamente con el cuidado correspondiente, pero sin temor a que la persona pierda la vida de manera inmediata. Estas son las clasificaciones que ha establecido OSHA para los trabajos en espacios confinados y que obviamente deben ser tomados en cuenta y que deben complementar la valoración y la evaluación que yo realizaré de un espacio confinado. Que yo establezca un espacio confinado como clase C por estas características también no deja que yo haga evaluaciones, monitoreo constante, posibles ventilaciones o extracción de aire, etcétera, porque puede estar presente un riesgo. Y si nosotros le damos la posibilidad a que ese riesgo se manifieste, las personas pueden lastimarse o incluso perder la vida. Bien, hasta aquí damos por concluida esta sesión 2 relacionada a los trabajos en espacios confinados. Muchas gracias.